A continuación se presentará el tema de centros de evaluación y evaluación psicológica. De la licenciatura en Administración y de la materia de promoción y evaluación de la productividad con el profesor Bravo Silva José Luis. Los integrantes son Daisy Huerta, Cristian Villalbazo, Alondra López y Diego Martínez. A continuación vamos a iniciar con los centros de evaluación del desempeño. Aquí nosotros tenemos dos conceptos principales para conocer lo que es un centro de evaluación del desempeño. Más que nada nos menciona el primer concepto que un centro de evaluación es la persona moral, organización, institución pública o privada que acredita el conocer a propuesta de una unidad de entidad de certificación y evaluación de competencias o de un organismo más que nada certificado o acreditado para evaluar con fines de certificación las competencias de las personas con base a un determinado estándar. También nos menciona que este es un método que se utiliza más que nada para identificar, seleccionar candidatos a puestos directivos y más que nada consiste en el que el empleado mediante ejercicio que simulan como situaciones importantes que ocurran en el trabajo traten de demostrar la forma en que desempeñarían el trabajo. Y bueno, más que nada este método permite evaluar tanto el pasado, también nos orienta para el futuro y pues nos evalúa el potencial de progreso de una persona y es el que más se utiliza dentro de las instituciones y empresas. Bien, los métodos de evaluación basados en el desempeño durante el pasado tienen una ventaja de hablar sobre algo que ya ocurrió y que puede hasta cierto punto puede ser medido. Esto es decir que su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar. Estos métodos tienen diversos factores y escalas que pueden ser las siguientes. Las escalas de puntuación, el evaluador debe de conceder una evaluación subjetiva del desenvolvimiento del empleado a una escala que vaya de bajo a alto, es decir, de entre más desempeño bajo a lograr un desempeño alto. Otra es la lista de verificación, que esta requiere que la persona que otorga la calificación seleccione oraciones que describan al empleado y qué características pueden ser supervisadas de inmediato. Otro método es el método de selección forzada. Este método obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva, es decir, que el empleado pueda dar la mayor afirmación que encuentra. Y otro método es el método de registro de acontecimientos críticos. Este método se refiere a que el evaluador lleva una bitácora diaria y el evaluador consigna las sanciones más destacadas durante la evaluación. Es decir, que, que este método lleva el registro de acontecimientos. También se presentan lo que son las escalas de calificación conductual que se basan en un sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos. También tenemos lo que es el método de verificación de campo, que es un representante calificado del personal donde participa en la puntuación que conceden los supervisores. De tal modo, a cada empleado, el representante del Departamento de los Recursos Humanos solicita la información sobre el desempeño del empleado al supervisor intermedio o inmediato. También tenemos como tercer punto los métodos de evaluación en un grupo, que se basan más que nada en enfoques de evaluación de grupos y pueden dividirse en varios métodos que tienen en común la característica de que se basan en la comparación entre el desempeño del empleado y el de sus compañeros de trabajo. También tenemos lo que es el método de categorización y es básicamente el que lleva el elevador a colocar a sus empleados en una escala de mejor a peor, dependiendo sus habilidades. Y tenemos el método de distribución forzada, que se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en diferentes clasificaciones. Y por último, tenemos el método de comparación por pareja, que es el evaluador donde debe comparar a cada empleado contra todos los que están evaluando en el mismo grupo. Otros métodos que investigamos son los métodos de evaluación basados en el desempeño a futuro. Aquí encontramos tres tipos de métodos
que son por primero las autoevaluaciones. Estas llevan a los empleados a efectuar una autoevaluación de sí misma para construir una técnica útil. Su objetivo de este método es alentar el desarrollo individual, crecer de manera personal y laboral. Por dos, tenemos la administración por objetivos. Esta se refiere a que consiste que tanto el supervisor como el empleado establecen conjuntamente los objetivos de desempeños que desean, es decir, que entre ambas partes deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, estrategias para poder alcanzar objetivos deseados. Y por último están las evaluaciones psicológicas, que estas se emplean cuando los psicólogos para las evaluaciones de su función sea esencial, es decir, que la evaluación del potencial del individuo y no que dependa de su desempeño anterior. Es decir, que esta evaluación sirve para que la persona esté frente al futuro, que vea aspiraciones al futuro, dejando de lado lo pasado, para que de esta manera no pueda afectar en su desempeño. A continuación, les voy a hablar de los métodos de los centros de evaluación. Bueno, más que nada, esta es una forma estandarizada para la evaluación de los empleados que se basa básicamente en tipos múltiples de evaluación y múltiples de evaluadores. Dentro de estos tenemos 4, que es la evaluación por parte de los superiores. Esta se basa básicamente en la evaluación realizada por cada jefe a sus subordinados, en la cual el superior es quien mejor conoce el puesto de trabajo de subordinación, así como su rendimiento. También tenemos la autoevaluación, que se basa en la evaluación en la que los empleados hacen un estudio de su desempeño en la organización, y los empleados que participan en este proceso de evaluación puede que tengan una mayor dedicación y se comprometan más con los objetivos. También tenemos la evaluación por parte de los iguales, que es un tipo de evaluación que se basa en realizar entre personas del mismo nivel a cargo y suelen ser un predictor útil del rendimiento. También tenemos la evaluación por parte de los subordinados, que es la que se realizan a los empleados, a sus jefes, y esta puede hacer que los superiores sean más conscientes de su efecto sobre los subordinados. A continuación, se van a mencionar la evaluación por parte de los clientes, que es más que nada la evaluación que se realiza a los clientes al titular del puesto, y pues resulta adecuado en diversos contextos y sirve mucho para medir la satisfacción que tiene el cliente respecto al titular del puesto. A continuación tenemos la evaluación 360, que es un método que comprende todos los anteriores, y si bien su administración es como un poco complicada, no obstante es de gran utilidad, dada su conexión con la filosofía de la gestión total y el mayor nivel de satisfacción de los evaluados. Sirve como una herramienta de gran utilidad para medir las competencias conductuales de los colaboradores, obteniendo retroalimentación de su desempeño en las competencias claves que requiere el puesto. Y bueno, algunos de los principales usos que se le da a esta evaluación en las empresas son el medir el desempeño del talento humano, el evaluar las competencias, diseñar y programar aprendizaje y desarrollo, y servir como base para implementar planes de carrera y sucesión. Y bueno, la finalidad más que nada de la evaluación del desempeño de 360 grados es dar al colaborador retroalimentación para mejorar su desempeño y comportamiento de una manera más objetiva, al contar con diferentes puntos de vista y perspectivas que vienen desde jefes, compañeros, subordinados, clientes, internos, entre otros. También tenemos finalmente el último método, que es el seguimiento informático, y este método es un poco más objetivo aparentemente y puede resultar rápido, y se ha puesto de manifiesto en varios temas cruciales y relacionados con la gestión y utilización de los recursos humanos,
concretamente en cuanto a la invasión del derecho a la intimidad del empleado. A continuación tenemos lo que son las evaluaciones psicológicas del desempeño. Estos se basan básicamente en una disciplina de la psicología que se ocupa de tal medida en algunos aspectos del comportamiento humano. Más que nada esta evaluación se realiza por medio de metodologías básicas, entre las que se encuentran las técnicas psicométricas y las proyectivas, así como otros métodos como observación, entrevistas, autoinformes, y a continuación se mencionará alguna de ellas. Evaluaciones psicológicas y psicología. En el proceso, el psicólogo debe describir y comprender la personalidad a partir de un panorama integrado de los aspectos pasados, presentes y futuros. En el proceso incluye distintos momentos. 1. Primer contacto y entrevista inicial. 2. Administración de test. 3. Devolución. Y 4. Informe escrito al remitente. El proceso psicodiagnóstico debe poseer una duración que no sea ni muy corta ni muy extensa. Al momento de planificar la batería, hay que utilizar test que permitan identificar la mayor cantidad de conductas posibles, ya sea verbales, gráficas y lúdicas, para poder comparar un mismo tipo de conducta que tengan los empleados o colaboradores en este caso, y con esto, a partir de los diferentes instrumentos y tipos de conducta entre sí, se puede tener una secuencia en la que se van a administrar los test y tener en cuenta la naturaleza de los mismos. En el proceso de selección, permite determinar un perfil de personalidad laboral, además de características de personalidad que permiten evaluar aspectos intelectuales y sociales laborales. Las mismas pueden ser grupales o individuales, así podemos diferenciar las 3 etapas en la evaluación. La primera, entrevista psicológica, segunda, test psicométrico y la tercera, test proyectivo. En las evaluaciones psicológicas podemos utilizar técnicas proyectivas o técnicas psicométricas, como se había mencionado anteriormente, mientras estas últimas permiten evaluar lo que hemos definido como aptitudes. Las primeras permiten evaluar la personalidad del colaborador, que en este caso sería pues los que están ahí de las vacantes que tenemos disponibles, y a partir del relevamiento de perfil para un puesto determinado se indagan las características de personalidad que serían necesarias para un óptimo desempeño. Luego se utilizan las técnicas proyectivas y psicométricas más convenientes para cada caso. Por ejemplo, si para un puesto de atención al cliente determino las características de personalidad necesarias, son autonomía, disposición y hiperactividad, mientras se encuentran técnicas que evalúan estas características y para que la persona obtenga un puntuaje más alto entre las mismas. La teoría de la personalidad. En primer lugar, se deben realizar la preparación de las especificaciones personales. Esto para nosotros darnos una idea sobre el cómo piensa y cómo actúa la persona. Las mismas son de aptitudes y de rasgos de personalidad que requieren para desempeñar un determinado puesto, lo cual a través de estos test nosotros nos podemos dar cuenta del cómo piensa y del cómo actúa la persona a la hora de desarrollar un puesto de trabajo. Los test de aptitudes se constituyen en un instrumento mucho más exacto para la medición de ciertos factores de capacidad que cualquier otro recurso conocido. Como segunda parte de la teoría de la personalidad, tenemos la entrevista de evaluación, que es una entrevista semidirigida y que tiene 3 funciones básicas. La primera es determinar la correspondencia entre la experiencia y el entrenamiento del aspirante, las exigencias de un trabajo dado. A través de esto, podremos saber con exactitud la experiencia y el entrenamiento que el individuo ya trae de trabajos anteriores o de puestos que yo hubiese desarrollado. Como número 2 es estimar sus motivaciones, su personalidad y su carácter. Esto para agarrar la parte más positiva del prospecto y así maximizar
el puesto a desarrollar, sacando lo mejor de él. Como número 3, evaluar el funcionamiento intelectual en función de la cantidad y la calidad. Con esto nos podremos dar cuenta el nivel intelectual que la persona tiene y nosotros podríamos seguir estimulándolo para lograr un mayor crecimiento y aumentar la cantidad y la calidad del trabajo a desarrollar.